en el libro de Mochon y Becker, de la cuarta edición, que es la que ustedes tienen colgada en la plataforma, corresponde a la unidad, al capítulo 2. Partimos del circuito económico que habíamos visto en la primera unidad. Microeconomía justamente se trata del análisis de la parte superior de ese circuito económico. Acá vamos a analizar a las empresas como la oferta y a los hogares como la familia o el sector consumidor. Vamos a analizar los tipos de mercado donde se relacionan estos dos agentes económicos, la circulación de bienes y servicios y la circulación de dinero. En esa unidad habíamos hablado cuáles eran los supuestos en el cual nosotros trabajábamos en este sistema. Opera para todo el análisis que vamos a hacer sobre la oferta y la demanda. En primer lugar, vamos a definir a qué llamamos mercado, y hoy más que nunca sabemos que el mercado no es un lugar físico, sino que es un lugar donde interactúan los agentes económicos, en este caso los compradores y los vendedores. Y Mochon y Becker lo conceptualiza como toda institución social en lo que los bienes y servicios, como también los factores productivos, se intercambian libremente. Libremente en el sentido de que estamos bajo los supuestos del circuito económico simple donde existe el libre mercado. Este intercambio de los bienes y servicios y de los factores productivos es indirecto, porque se cambia un bien o un servicio por dinero. Es lo que nosotros veíamos en el gráfico, el flujo nominal, el flujo de dinero. Y por este intercambio aparece lo que se llama el precio, que es la relación de cambio entre la cantidad de unidades monetarias que vamos a evaluar a la unidad del bien o del servicio. Vemos que acá hablamos de bienes, pero cuando hablamos de los supuestos en el circuito económico, hablamos del bien material, pero este análisis es aplicable también a los servicios, los bienes inmateriales. Dijimos que este mercado, esta relación entre los agentes económicos, vendedores y compradores, se clasifican en distintos tipos y toda clasificación obedece a determinados criterios. Dichos criterios son los que aparecen en este cuadro. Lo vamos a agrandar. Bueno, la clasificación o los tipos de mercado que da lo que llamamos estructura de mercado obedecen al número de consumidores y número de empresas que se relacionan en el intercambio, a la existencia de la perfecta información de a cuánto se van a evaluar los bienes y servicios, la diferenciación de los bienes se pueden diferenciar como bienes homogéneos o heterogéneos, y a la existencia de barreras de entrada o salidas al mercado. Estas barreras están dadas por cuestiones legales o cuestiones de costo, de estructuras de costo de las organizaciones o del agente económico empresa. De esta relación de estos componentes o criterios que nos permiten clasificar a los tipos de mercado, surge lo que aparecen en este cuadro. Este cuadro está sacado del libro de Mochon y Becker. En el cuadro superior tenemos el análisis de las estructuras de mercado desde el punto de vista de la oferta. Y tenemos la competencia perfecta y en el otro extremo la competencia imperfecta, que está formada por el monopolio, oligopolio y la competencia monopolística.
Los criterios de clasificación que habíamos nombrado anteriormente, el número de productores, en el caso de competencia perfecta, muchos vendedores, en el monopolio un vendedor, en el oligopolio pocos vendedores, en la competencia monopolística muchos vendedores. En cuanto al tipo de bienes, en competencia perfecta, observamos que los bienes son homogéneos, en el monopolio los bienes son únicos, sin sustitutos, en el oligopolio puede aparecer bienes homogéneos y diferenciados. Que sean bienes homogéneos significa que no hay marcas. En la competencia monopolística, los bienes que se ofrecen son diferenciados, pero tienen sustitutos próximos. De eso se diferencia del monopolio. En cuanto al control, o sea, el poder que tienen para imponer el precio en el mercado, en competencia perfecta es nulo, en el monopolio es total. En oligopolio y competencia monopolística tienen cierto poder para imponer el precio. Y en cuanto a las barreras, en competencia no existen barreras de entrada ni de salida. En el monopolio sí, en competencia monopolística no, porque la competencia monopolística es lo que se da en la práctica entre monopolio y competencia perfecta. Generalmente el mercado de competencia perfecta se lo relaciona con la producción agrícola, los productos agrícolas. Pero en la práctica o en la realidad de nuestros mercados no existe taxativamente mercados puramente de competencia perfecta o puramente de monopolio. En la parte inferior, el cuadro inferior, vemos un cuadrito donde nos muestra los tipos de mercados mirados desde la demanda. Y acá lo definimos en cuanto a la cantidad de oferentes o empresas o en cuanto a la cantidad de consumidores. En el caso de la oferta, hablábamos de monopolio. Mono significa único o uno y polio significa vendedor. Y en el caso de la demanda, mono significa un comprador, uno, único, y sonio significa comprador. Ejemplos de este tipo de mercados son casos como el armamento pesado o la obra pública, que existen muchas empresas proveedoras de ese tipo de bien, y el único consumidor sería el Estado. En el caso del armamento, el único consumidor legal, digamos. Luego vemos el tema de los oligopolios. Oli significa poco, polio, vendedores, pocos vendedores. Y el oligosonio significa pocos compradores. Esto se da en el caso de la industria automotriz, de autos de alta gama, donde existen varios vendedores y pocos compradores de ese tipo de bien. Posteriormente vamos a analizar cada uno de estos tipos de mercados. Solamente lo que ustedes tienen que tener en claro en esta unidad es a qué llamamos estructura de mercado y cómo se pueden llegar a clasificar y bajo qué criterios. Una vez analizados los tipos de mercado, pasamos a la demanda. La demanda que está dado por el sector familia, hogares o el agente económico consumidor. Lo que analizamos es la cantidad de demandadas por los consumidores, y estas cantidades demandadas van a depender de determinantes o diferentes variables, como los gustos y preferencias, la renta del consumidor, los precios de los bienes relacionados. Llamamos bienes relacionados a los bienes sustitutos y a los bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos que
nosotros podemos intercambiar en el consumo uno por el otro. Ejemplo clásico es la manteca con la margarina o el pan con las galletitas. Y en los bienes complementarios, el consumo de un bien o el uso de un bien depende del otro bien. Ejemplos clásicos es la raqueta de tenis y la pelotita, el auto y el combustible. ¿Tá? No podemos hacer uso del automóvil si no tenemos combustibles. Cualquiera sea los sustitutos de los combustibles, nafta, gasoil, GNC, etc. Otro determinante es el precio del propio bien que estamos analizando. Estos tres factores determinantes o variables que determinan la cantidad que un consumidor o el agente económico familia va a modificar el consumo de más o menor cantidades de bienes, son los clásicos. Y dentro del supuesto de una economía cerrada donde no está el sector externo ni el sector gobierno. Pero existen otros determinantes que son, pueden ser el tamaño del mercado, o sea, cuántos consumidores hay en la región o en la zona, cuántos vendedores hay en la región, los precios futuros. Sabemos que el comportamiento del ser humano ante la posible información que tengamos de que a futuro el precio de un determinado bien va a aumentar, la tendencia es ir hoy a consumir más cantidad de ese bien. O por el contrario, se tiene información que el precio de un bien va a disminuir en un futuro cercano, en el momento presente se va a dejar de consumir dichos bienes. ¿Cómo se representa la demanda? Y acá tenemos varias formas. Una es a través de una tabla de doble entrada, donde tenemos en una columna el precio de los bienes y en la otra columna las cantidades. En esta tabla reflejamos solamente dos determinantes. A ver. Dos determinantes, el precio del bien, que es la variable independiente, y las cantidades demandadas, que son las variables, que es la variable dependiente. ¿Qué pasa con los otros determinantes? Se mantienen constantes. Esta relación entre el precio y la cantidad demandada es lo que se denomina la ley de demanda, y la ley de demanda nos dice que a mayor precio, menor va a ser la cantidad demandada. Esto obedece a la racionalidad del consumidor. Los consumidores tienden a maximizar sus ingresos, su renta. Entonces, con relación a ese postulado, la ley de demanda nos dice que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. Otra forma de representar a la oferta, a la demanda, es a través del uso de la tabla de coordenadas cartesianas en su cuadrante de los números positivos. En esta tabla observamos la ley de la demanda, que tiene una curva de pendiente negativa y es decreciente, donde nos dice que a mayor precio, en el eje de las X tenemos el precio y en el eje de las Y las cantidades, a mayor precio las cantidades van a ser menores. A menor precio las cantidades van a ser mayores. Esta curva se constituye por cada uno de los puntos o de los pares de puntos que tenemos acá. Para un precio de 1, la cantidad es 13. O sea, para un precio de 1, la cantidad va a ser 13. Bueno, acá está. Para un precio de 2, la cantidad es 7. O sea, esa tablita se corresponde, o la gráfica se corresponde a esta tabla.
Otra forma de representar a la demanda es a través de la función. Y nos dice que la cantidad demandada del bien A es función del precio del mismo bien, que se simboliza PA, el ingreso o la renta del consumidor, que se simboliza con una Y, los precios de los bienes relacionados, el bien B en este caso, los gustos, y la N simboliza el tamaño del mercado, el número de consumidores que hay en el mercado. Hasta acá todo lo que hemos visto se corresponde a la demanda individual, pero nosotros necesitamos, para analizar el mercado, necesitamos hablar de la demanda del mercado. ¿Y cómo se obtiene la demanda del mercado? Mediante la sumatoria. Espere que... ¿Cómo se obtiene la demanda del mercado? Mediante la sumatoria de las demandas individuales. Acá en la filmina ustedes tienen un ejemplo donde el mercado está formado por dos personas, dos consumidores, Miguel y Víctor, que a estos precios, de acuerdo a su estructura de gustos, de ingresos, de preferencia, Miguel demanda para un precio de 8 unidades, Víctor 5 unidades, precio del producto. Profe, ¿qué significa PA? PA significa el precio del producto A. Acá estamos trabajando el precio del producto A. PB, volvemos a la función. PA, yo generalmente pongo P de X, hablo del producto X. ¿Está? Acá sacamos nosotros la función, hablamos del producto B. Y A es el producto de análisis. Estamos hablando de la cantidad de A. Si ustedes ven en la función, cantidad de A es igual a la función de demanda del precio de ese bien. Y PB es del precio de los bienes relacionados. ¿Está? Bueno, volvamos a la tabla. Entonces estábamos hablando cómo obteníamos la demanda de mercado. Y la demanda de mercado la obtenemos con la sumatoria de las demandas de los consumidores individuales. Y en este caso son dos demandantes, Miguel y Víctor, se suma y obtenemos la demanda del mercado. Y acá vemos que gráficamente tenemos la gráfica de la demanda individual de Miguel, la gráfica de la demanda de Víctor, la sumatoria me da la gráfica de la demanda de mercado. Después, cuando terminemos la filmina, vamos a ver en el pizarrón cómo se obtiene la demanda a través de la sumatoria de las ecuaciones de que me da la demanda. ¿Qué otro concepto tenemos que tener en cuenta en el análisis de la demanda? Los desplazamientos de la curva. A ver. Los desplazamientos de la curva. Nosotros dijimos, como trabajamos siempre en el modelo, dijimos que los determinantes, precio de los otros bienes, gustos, preferencias, ingreso, estaban constantes. Entonces, cuando hay movimientos a lo largo de la misma curva, lo que varía es el precio. Entonces a los diferentes precios, al precio, vamos a agrandar un poquito, al precio 1, la cantidad demandada nos va a generar el punto B, y al precio 0 nos va a generar el punto A. Nos movemos a lo largo de la curva. Pero en el caso de que se modifique alguno de los determinantes que nosotros habíamos considerado que eran constantes, va a haber un desplazamiento hacia afuera o hacia la derecha o hacia adentro, hacia la izquierda. Esto tiene que ver con lo que llamamos, ¿sí? Chicos,
¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Lo puede apagar? Si se desplaza hacia la derecha, dijimos que era por la modificación de alguno de los determinantes. Supongamos que aumente el ingreso del consumidor, ¿tá? Entonces, nos va a permitir que a un mismo precio comprar mayor cantidades. Nos genera el punto A', ¿tá? Entonces va a haber un desplazamiento hacia la derecha. Después vamos a ver que debemos analizar qué tipo de bienes son, porque no siempre cuando aumenta el ingreso puede que aumente la cantidad demandada de ese bien. Si supongamos que nos deja de gustar un bien, entonces la curva se va a desplazar hacia la izquierda y al mismo precio se va a consumir menor cantidad. Cuando hay desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda, hablamos de cambios en la demanda. Y cuando nos movemos sobre la misma curva, hablamos de cambios en la cantidad de demandada. Así que esos son los conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos de cambios en la demanda y cuando hablamos de cambios en la cantidad demandada. Acá en este otro cuadrito decimos que cuando hay un cambio en el precio del bien, hay un movimiento a lo largo de la curva, que es el gráfico que está arriba, el gráfico A. Y acá estamos hablando de, a ver, disculpen, hasta cuando estamos hablando de cambios en la cantidad demandada. Sí, se mantiene la misma pendiente cuando estamos hablando de cambios en la cantidad demandada. Y en el caso de cuando hay un desplazamiento, se mantiene la misma pendiente, pero lo que varía es la coordenada al origen. ¿Tá? Después vemos, cuando hay un desplazamiento, cuando hay un cambio en el ingreso, cuando hay un cambio en los precios de los bienes relacionados, sustitutos o complementarios, cuando aumenta el número de ofertas, cuando cambian nuestras preferencias, nuestros gustos, o cuando hay una modificación en el tamaño de la empresa. Ahora pasamos a la oferta. La oferta es la cantidad que las empresas están dispuestas a ofrecer a diferentes precios en un momento determinado. Y estas cantidades también tienen determinantes o varían de acuerdo a distintos factores, que de cierta forma lo vimos cuando vimos la frontera de posibilidad de producción. Esos factores son la tecnología, los precios de los factores productivos, de los recursos naturales, la tierra, trabajo y capital, el precio del propio bien, el precio de los otros bienes relacionados, que son la competencia, en el caso de los bienes sustitutos, o en el caso de los bienes complementarios, cómo me afecta los aumentos o disminución a mi mercado. ¿Tá? Al igual que en la demanda, se puede representar a través de una tabla de doble entrada, donde tenemos una columna del precio y de cantidades, y en esto nos muestra la ley de oferta, que es una relación directa entre el precio y la cantidad. Nos indica que a mayor precio se va a ofrecer mayores cantidades, y esto obedece al tema de la racionalidad del consumidor, que lo que pretende es maximizar sus beneficios. Cuando veíamos el circuito económico, veíamos que el ingreso de la empresa era gasto para la familia, y el egreso de la empresa era ingreso para la familia. Y justamente acá, en el choque de estas dos leyes, se produce lo que hablamos del equilibrio del mercado. Otra forma que se representa la curva es a través de la coordenada cartesiana, de los ejes de coordenadas cartesianas en su cuadrante positivo. Acá nos muestra la ley de oferta, que nos
tiene pendiente positiva y nos indica que a mayor precio, mayor es la cantidad demandada, ofrecida. Y al igual que la demanda, esta curva puede ser expresada a través de una función, vamos a adelantar, donde la cantidad donde la cantidad ofrecida, quería agrandarles, ahí, la cantidad ofrecida del bien A va a ser la función de oferta del precio, que depende del precio del propio bien, depende del precio de los otros bienes. R es los costos de los factores productivos, R y Z, los costos de los factores productivos, tierra, trabajo, y la H me simboliza la tecnología. Al igual que la demanda, la oferta del mercado va a ser la sumatoria de todos los oferentes que estén en el mercado. Y en este caso, también en que nosotros tenemos esta curva obedece al cuadrito que teníamos acá. Ustedes ven, a un precio de 1, la cantidad de demanda ofrecida es 1, 1,5 es 4, 2 es 7, 2,5 es 10 y 3 es 13. Eso al precio de, supongamos, al precio de 3, vamos más acá, bueno, no lo tengo justo, pero al precio de 2, la cantidad ofrecida es 7, ¿está? A un precio de 1, la cantidad ofrecida es 0, ¿está? Dice, ¿puede explicar de nuevo lo de la disposición, lo de a mayor precio? Sí, a mayor precio se ofrecen mayores cantidades, ¿está? ¿Está explicado? La 14 me dice. Sí, la 14 es esta, la de la tabla. La tabla, a medida que aumenta el precio, aumenta también la cantidad. ¿No? Esto nos da la ley de oferta, que a mayor precio, mayor es la cantidad ofrecida. ¿Está? Al igual que en el caso de la demanda, acá también tenemos variaciones en la cantidad ofrecida y variaciones en la... Ay, espere que se me achicó demasiado. Entonces vamos a hablar, al igual que en la demanda, que ante un cambio en el precio, nos vamos a mover sobre la misma curva, ¿está? Y ante un cambio en el precio de los factores productivos, la tecnología o los números de empresa, va a haber un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica... ¡Ay, Dios! Disculpe, quiero bajarlo. Bueno, lo vamos a dejar así. Nos indica, por ejemplo, si aumentan los costos de los factores productivos, la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda y al mismo precio vamos a ofrecer menor cantidad. Si mejoramos nuestra tecnología, la curva de oferta original se va a desplazar hacia la derecha y esto a un mismo precio vamos a ofrecer mayores cantidades. Cuando hay desplazamiento de la curva, estamos hablando de cambios en la oferta. Y cuando hay movimiento a lo largo de la oferta, estamos hablando de cambios en las cantidades demandadas. ¿Está? Dijimos que, al igual que en la demanda, la curva de demanda de oferta del mercado va a ser la sumatoria de las curvas individuales. ¿Está?
Entonces, cuando en el mercado graficamos en ambas curvas en un mismo eje de coordenadas, vemos una intersección en ambas curvas. Donde se intersectan significa que ese es el precio de equilibrio del mercado y esa es la cantidad de equilibrio de mercado. En este caso, el precio de equilibrio es 2 y la cantidad de equilibrio es 7. Significa que en ese punto, tanto los demandantes como los oferentes consumen 7 unidades u ofrecen 7 unidades. ¿Qué pasa si hay un precio superior al precio de equilibrio, 2,5, que es este caso? Va a haber un excedente de oferta, porque a ese precio 2,5, si vamos a la tabla, a 2,5 se ofrecen 10 unidades del bien A, y en el caso de la demanda, hay un excedente de oferta de 6 unidades, la diferencia entre 4 y 10 unidades que veíamos en la gráfica. Me quedé sin internet. Ahí volví, sí. Me quedé sin internet, así que, bueno. Estábamos hablando que si estábamos ubicados desde la demanda, a este precio 2,5 hay una escasez de demanda. Y si estábamos hablando desde la oferta, a este precio 2,5 hay un exceso de oferta. ¿Qué pasa? Y bueno, como hay un exceso de oferta, hay una acumulación de stock. Y el mercado, en el libre mercado, donde no interviene el sector Estado, ¿qué pasa? Al haber acumulación de stock, aparecen las liquidaciones y indefectiblemente a ese precio hay consumidores que no compran. Entonces, por el libre juego de la oferta y la demanda, el precio baja y se sitúa en el precio de equilibrio. ¿Está? ¿Qué pasa en el caso de que el precio sea 1,5, un precio menor al precio de equilibrio? Y acá va a haber a ese precio la cantidad demandada va a ser mayor por la ley de demanda y la cantidad ofrecida va a ser menor por la ley de oferta. Y desde el punto de vista de la demanda va a haber un exceso de demanda y desde el punto de vista de la oferta va a haber una escasez de oferta. Pero como hay demandantes dispuestos a comprar ese bien, van a empezar a buscar en el mercado a mayores precios, indefectiblemente por el libre juego de la oferta y la demanda, van a tender al punto de equilibrio. ¿Está? ¿Qué pasa? Bueno, acá hablamos de un precio mayor, el resumen de esto, un precio mayor al de equilibrio produce un exceso de oferta, significa que la cantidad ofrecida es mayor a la demandada, y un precio menor genera un exceso de demanda, significa que la cantidad demandada es superior a la ofrecida. ¿Qué pasa cuando este libre juego de la oferta y demanda no se producen los fallos de mercados? Y debe intervenir el agente económico, Estado.
¿Y cómo interviene? A través de las políticas públicas. En este caso, a través de la imposición de los precios máximos, que hoy en día nos vemos como precios cuidados, o a través de la imposición de los precios mínimos, que hoy en día no tenemos ejemplos, pero suelen ponerse ejemplos en el caso de favorecer a algún sector empresario. Dejo de compartir la filmina para explicarle lo de los precios máximos. La pregunta es, díganme si ven bien la pizarra. Yo tengo el eje. Sí, profe, se ve. Sí, bueno. Tengo los precios, las cantidades, tengo la curva de demanda y la curva de oferta. La pregunta es, de parcial, es el precio más. Bueno, les marco acá el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, ¿está? La pregunta es, ¿el precio máximo tiene que ser mayor o menor que el precio de equilibrio? ¿Qué contestan? ¿Qué les... Tendría que ser mayor el precio máximo. Decimos que significa que tiene que ser un precio por acá. Claro. ¿Está? Bueno, vamos a ver si es cierto o no. ¿Qué significa máximo? Significa que el oferente, el productor, puede poner todos estos precios hasta el precio máximo. ¿Está? ¿Y qué pasa acá en el precio máximo? Si es mayor que el precio de equilibrio, hay una escasez de demanda o exceso de oferta, ¿no es cierto? Y como puede haber oferentes que pongan un precio acá, un precio igual al precio de equilibrio, indefectiblemente, por el stock de mercadería, de artículos, va a tender al punto de equilibrio. Entonces, para que el precio máximo tenga sentido, tiene que ser menor al precio de equilibrio. Porque precio máximo significa que hasta ese precio el oferente puede ofrecer ese producto. Los precios máximos benefician al consumidor, tienden al consumo, a incentivar el consumo. Entonces, pregunta de parcial, el precio máximo para que tenga sentido, o los precios cuidados que hoy vemos, tiene que ser menor al precio de equilibrio, tiene que estar ubicado por acá. O sea que hasta ese precio debe existir en el mercado. ¿Está claro? Por lo tanto, los precios mínimos, tiene que ser mayor al precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque los precios mínimos tratan de beneficiar al oferente. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí me preguntaban del equilibrio de mercado. ¿Entendieron lo de equilibrio de mercado? El excedente o el... ¿Se entiende? Bueno. Dijimos que limpio la pizarra, pero... Cuando hablamos de la oferta y la demanda, marcamos la tablita.
Teníamos el precio del bien A, la cantidad demandada del bien A y la cantidad ofrecida del bien A. ¿Está? Voy a copiar la tablita que ustedes tienen en el PowerPoint. Lo tengo acá. A un precio de 1, la cantidad demandada Profe, era 3. ¿Sí? ¿puede escribir un poco más a la izquierda porque da justo la luz? No Da vemos. justo la luz de la... A ver. Sí, ¿Ahí? un poquito ¿Se ve? más. ¿Más? Oh, Ahí. se me va a caer el pizarro. ¿Ahí lo ven bien? No, ahí no. ¿No? Lo bajo, lo pongo más abajo si quieren. Sí, sí puede porque da justo la luz. Lo pongo más abajo. Acá. El precio del bien A. Voy a cambiar de marcador. La cantidad demandada del bien A y la cantidad ofrecida del bien A. A un precio de 1, la cantidad demandada era 13, la ofrecida era 1. A un precio de 1,5 era 10, 4, de 2 era 7 y 7, de 2,5 era 4 y 10, y de 3, 1 y 13. ¿Está? Nosotros dijimos que la cantidad demandada del bien A era igual a la función que dependía del precio del bien A, del precio de los bienes relacionados, de los ingresos del consumidor, de los gustos, del número de consumidores que hay en el mercado. Consideramos que esto estaba constante, entonces nos quedaba que la cantidad demandada del bien A era igual a la función del precio del bien A. ¿Está? Nosotros trabajamos con un modelo de ecuación lineal. Entonces, vemos que ubicamos la recta, ¿no? Entonces, la ecuación que me da esta tabla de precio y cantidad demandada va a ser igual. La cantidad demandada del bien A va a ser igual a menos, porque tiene pendiente negativo, a B por el precio del bien X. ¿Dónde? La cantidad demandada es la variable dependiente. O sea, la cantidad depende del precio, dijimos. A es la coordenada al origen. O sea, ¿dónde corta la curva el eje del precio? B es la pendiente de la curva y el precio es la variable independiente. ¿Está? ¿Lo copiaron? ¿Pudieron copiar? ¿Alguna pregunta? A ver que tengo a alguien que quiere ingresar. ¿Queda claro esto? ¿Puedo borrar? Borro y ahora ¿qué me queda?
Escriba con el color rojo. Bueno, y verde. Está. Matemáticamente, ustedes saben que la pendiente de la curva, o sea que B, va a ser igual a la variación de la variable dependiente, ¿tá? De la variable dependiente, o sea que en este caso es la variación de la cantidad demandada, dividido la variación de la variable independiente, que es el precio del bien A. Entonces ahora, estos son pares, cada punto son pares, precio, cantidad. Tenemos el punto A, el punto B, C, D, E, ¿no es cierto? Que me forman la curva. En este caso, si yo tomo cuál es la pendiente cuando voy de A a B, y me va a dar que B, o sea, cuando paso del punto A a B, me va a dar que la pendiente es igual a la variación de la cantidad, que es 13 menos 10 sobre el precio 1 menos 1,5. Esto en valores absolutos. Y me da que B me va a dar igual a 3 dividido 0,5 y esto me da que es igual a 6. B es igual a 6. ¿Está? Entonces, si yo lo aplico en otro punto, me va a dar, en cada, pasando de B a C y de C a D o de D a E, en todo me da que la pendiente es igual a 6. Entonces lo coloco acá, que B es igual a 6. ¿Está? Ahora me falta resolver A para poder llegar. No se ve lo de abajo. Lo puse acá arriba. B es, a ver, ¿ahí lo ven? Sí, ahí sí. Bueno, con esto sacamos que la pendiente de esta tabla es igual a B. ¿Está? Ahora tenemos que resolver a qué es igual a. ¿Está? Borro. Tomo en cualquiera de los puntos, pongamos el punto B, reemplazo. En el punto B, reemplazo. En este punto mi cantidad demandada es 10. ¿Está? Igual. A es lo que tengo que averiguar. ¿Está? Menos B, resolvimos que era igual a 6. Obtuvimos que era igual a 6. Por, en este punto B, mi precio es 1,5. ¿Está? 6 por 1,5 me da 9. ¿Está? 10 es igual a menos 9. Esto que está restando pasa al otro miembro sumando y me queda que A es igual a 19. ¿Está? Entonces eso obtuve que es igual a, en este caso es igual a 19. Ahora reemplazo en la ecuación y verifico en cada uno de los puntos si es exacto esos valores que me generan esa tabla. Borro. Supongamos que nos ponemos en el punto C. En el punto C. A dijimos que era igual a 9, menos B que es igual a 6. En el punto C, el precio es igual a 2. ¿Está? ¿Cuánto es la cantidad? Y acá me da 12, 19 menos 12, me da que es 7. Y así voy aplicando en cada uno de los puntos y obtengo la tabla. ¿Está? Entonces, me queda que mi ecuación lineal de la cantidad demandada del bien A es igual a 19 menos 6 por el precio o por la variable
independiente de esta tabla. Ahora hagamos el análisis de la oferta. La cantidad ofrecida del bien A es igual a la función del precio del bien A, del precio de los bienes relacionados, Profe, no se ve. Profe, no se ve ahí. ¿no se ve? Subo. El precio del bien A, el precio de los bienes relacionados, a la tecnología, a los costos de los factores productivos, renta, trabajo, ¿tá? Decimos que estos se mantienen constantes y me queda que la cantidad ofrecida del bien A es igual a la función del precio del bien A. Y la ecuación lineal que me determina esta tabla de este precio y esta cantidad ofrecida tiene esta forma. La cantidad ofrecida del bien A va a ser igual a menos A, y por la ley de oferta hay una relación directa: a mayor precio, mayor cantidad. Entonces la pendiente era positiva, más B por el precio del bien X. ¿Está? Y al igual, ¿no se ve? ¿Ahí lo ven, chicos? Sí, se ve bien ahí. ¿Se ve bien? Bueno. Esta sería la ecuación genérica. Tenemos que primero resolver a qué es igual la pendiente de la curva. Y matemáticamente la pendiente de una curva es la variación de la variable dependiente sobre la variación de la variable independiente, que acá sería cantidad del bien A y precio del bien A. Si tomamos, por ejemplo, en la demanda hicimos de A a B, pongamos de B a, del punto B al punto C, va a ser igual, la cantidad es 4 menos 7 sobre 1,5 menos 2. Me queda que B es igual 4 menos 7 a 3. Acuérdense que esto siempre es en valores absolutos. Me queda 3 sobre 0,5, me da que B, lo pongo acá, es igual a 6. La pendiente de la curva de la oferta también nos da que es igual a 6. Ahora tenemos que obtener la cantidad, a qué es igual la ordenada al origen, a qué es igual esto menos A. Borro. Limpio. Bueno, ahora tenemos que sacar a qué es igual a. Lo ocupamos en cualquiera de los puntos. Entonces, supongamos que tomamos el punto B. En el punto B la cantidad ofrecida es 4, igual a menos A, que no sé, más 6. En el punto B el precio era 1,5. ¿Está? Para no tener problema con el signo, pasamos la A a este miembro, pasa positivo, y me queda igual a 6 por 1,5 era igual a 9. Esto que está, está sumando pasa restando, y me queda que A es igual a 5. Es igual a 5. ¿Está? Ahora reemplazamos en la ecuación
Si lo escribo acá abajo, ¿lo ven o no? ¿O tengo que borrar acá? No vemos ahí, se ve, ahí Bueno, queda el lugar. reemplazamos, supongamos que tomamos el punto E, ¿se acuerdan? Este último. En este punto E, mi cantidad ofrecida es 13, o sea, estoy reemplazando la ecuación. Igual a menos 5, porque este menos lo tiene la ecuación, más 6 por 3. Entonces me da 6 por 3, 15, menos 5, no, 6 por 3, 18, menos 5, 13. Entonces, la ecuación de la oferta del bien A es igual a 5 menos 5, acuérdense, más 6 por el precio del bien X. Tenemos las dos ecuaciones del mercado. ¿Para qué hacemos todo esto? Para sacar ahora el punto de equilibrio. En la gráfica era cuando se interceptaban. En la tabla lo vemos al precio de 2, la cantidad de demanda de 7 y la de ofrecida es 7. Ahora, en las ecuaciones es cuando igualamos las ecuaciones, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada y ahí tenemos el punto de equilibrio. La cantidad, vamos a esperar que se seque un poco. La cantidad, esperamos que se seque. Voy a tomar el verde. La cantidad demandada del bien A es igual a la cantidad ofrecida del bien A, es donde se produce el punto de equilibrio. Reemplazamos por la ecuación. La ecuación de la demanda era 19 menos 6 por el precio del bien X. Bueno, del bien A. Yo siempre pongo X. ¿Está? Va a ser igual a la ecuación de la oferta, que era menos 5 más 6 por el precio del bien A. ¿Está? Hacemos pasaje de término. Este negativo pasa positivo. Tengo 19 más 5 igual a 6P más 6P del bien por el precio. Me queda 24 igual a 12 por el precio. Sumo los 6, ¿no? Y me queda que el precio de equilibrio es igual a 24 dividido 12. Y esto me da que el precio de equilibrio es igual a 2. ¿Está? Así lo demuestro mediante la función, o la ecuación, en este caso lineal, el precio de equilibrio es igual a 2, igualando las funciones de cantidades. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre oferta y demanda? Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta unidad, que es el tema de elasticidad. Para eso vamos a ir al PowerPoint. Nosotros vemos o sea, los economistas y nosotros vemos por la ley de demanda y de oferta que cuando aumenta, en el caso de la demanda, cuando aumenta el precio, la cantidad disminuye. En el caso de la oferta, cuando aumenta el precio, la cantidad aumenta. Pero los economistas y sobre todo los empresarios necesitan ver en qué proporciones aumenta la cantidad cuando aumenta el precio o disminuye la cantidad cuando disminuye el precio,
siempre para ir con el tema de la racionalidad del consumidor y la racionalidad del demandante, del consumidor. Entonces los economistas aplicaron el concepto de elasticidad. Y acá vemos la elasticidad desde la demanda, y vamos a ver diferentes tipos de elasticidad de acuerdo a qué determinante es el que varía, y la elasticidad de la oferta en cuanto al determinante del precio solamente, y la relación que existe entre esta elasticidad y el ingreso para justamente cumplir con esto de la racionalidad del consumidor. La bibliografía de esta parte de la unidad está en el capítulo 3 del libro de Mochon y Becker de la 4ª edición. Entonces, ¿qué nos mide en qué consiste la elasticidad? Y la elasticidad quiere medir esa relación cuantitativa, la relación que hay entre la cantidad ofrecida o la cantidad demandada a los diferentes precios. Pero no solamente ver cuantitativamente o en valores absolutos. Vemos que acá, cuando pasamos en la demanda, pasamos de 13 a 10, la cantidad, la variación ha sido en 3 unidades, en valores absolutos. Entonces, aparece el concepto de elasticidad. Y acá aclaren, pongan, está escrito con mayúscula, porque en el libro de Mochon y Becker no hace esta diferenciación, y es importante, porque no hablamos de medir la sensibilidad en forma absoluta, sino en forma relativa, en forma, lo que vamos a ver después, en forma porcentual. Entonces, el concepto de elasticidad es que es una medida de la sensibilidad relativa de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante cambios en los determinantes. En el caso de la demanda, si lo que varía es el precio del bien, vamos a tener el tipo de elasticidad precio de la demanda. Si lo que varía es el ingreso del consumidor, vamos a tener elasticidad de ingresos. Si varían los precios de los bienes relacionados, vamos a obtener la elasticidad cruzada. ¿Está? Entonces, la elasticidad precio de la demanda me mide el grado en que la cantidad demandada responde ante las variaciones del precio. Pero las variaciones ¿de qué tipo? La variación porcentual. Entonces, definimos la elasticidad precio, que es esta formulita que tienen acá, como el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada dividido la variación porcentual del precio. Y esto, como está la ley de demanda, que cuando aumenta el precio disminuye la cantidad, o al revés, esta ecuación siempre nos va a dar negativo. Y para los análisis se multiplica por -1 para poder hacer el análisis que vamos a hacer posteriormente. Esta sensibilidad tiene determinantes, tiene factores que lo determinan. ¿Cuáles son esos factores? El tipo de necesidad que satisface el bien. ¿Qué significa esto? Si estamos hablando de un bien de primera necesidad, por más que aumente en el mercado el precio de ese bien, va a disminuir la cantidad demandada, pero en menor proporción que el aumento del precio. Porque el consumidor, como es un bien de primera necesidad, va a seguir consumiéndolo. Otro determinante es la disponibilidad de bienes sustitutos, está mal escrita la palabra, de los bienes sustitutos en el corto plazo. Si aumenta el precio del bien que yo estoy consumiendo y el demandante va a buscar un bien sustituto que esté a un menor precio. O al revés. ¿No están viendo el power? Yo sí lo veo. ¿No lo ven? Yo sí. Lo veo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿O no? Sí, yo sí. Ah. Ahora sale. Ahora lo sacó. ¿Se ve? Lo acabo de sacar.
Em, yo antes de la clase les voy a tratar de mandarles el PowerPoint para que ustedes lo bajen a la compu y lo tengan a mano. Si él está. ¿Alguien más tiene problema para verlo? Ahora lo sacó, no lo estamos viendo. Lo saqué al Power. A ver. Sí. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí. Sí, profe, ahí lo veo. Bueno, estábamos hablando de los determinantes de esta variación en la cantidad. Habíamos visto el tipo de necesidad que satisface el bien, hablamos de los bienes de primera necesidad. Hablamos del segundo determinante, es la disponibilidad de bienes sustitutos en un tiempo cercano. Entonces, si aumenta el precio de un bien que yo estoy consumiendo hoy, aumenta el precio y trato de buscar un sustituto próximo, entonces dejo de consumirlo. Otro determinante es la proporción del ingreso gastada en ese bien o servicio. Acuérdense que todo el análisis lo vemos desde el punto de vista del bien, pero es aplicable al servicio. Esto significa que los consumidores, los ingresos de los consumidores o la renta de los consumidores tienen dos destinos, el consumo o el ahorro. Si generalmente el consumidor de bajos ingresos, el 100% de sus ingresos es destinado al consumo. Entonces, una variación en el precio de algún bien de consumo de primera necesidad va a producir un efecto considerable a la hora de determinar la elasticidad. Y otro determinante es el periodo de tiempo. Hablábamos acá en el segundo de los bienes sustitutos próximos en el corto plazo. A largo plazo hay bienes que pueden ser sustituidos por otros. O hay bienes que hoy, de acuerdo a los ingresos del consumidor, puede ser un bien de lujo, pero a medida que en el largo plazo aumentan los ingresos, ese bien puede convertirse en un bien de primera necesidad y en un bien inferior cuando dejo de consumirlo. En el caso de un bien, el ejemplo clásico que yo suelo dar es, en el caso de un automóvil a nafta, en el corto plazo, la nafta, no tenemos muchos sustitutos, en el largo plazo podemos cambiar el auto a GNC o cambiar la posibilidad, si llegamos a tener, por un auto eléctrico en el largo plazo. ¿Está claro eso? Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos ahora a cómo obtenemos esa variación porcentual para determinar matemáticamente calcular la elasticidad precio de la demanda. Entonces, la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a la variación de la cantidad sobre la cantidad inicial dividido la variación del precio por la cantidad, el precio inicial, multiplicado por menos 1 para contrarrestar justamente el efecto de la ley de la demanda. Esta ecuación nos puede dar diferentes resultados. De acuerdo a los resultados que nos dé, podemos hablar de una demanda elástica, que es muy voluble a la hora de que haya una variación en el precio, o inelástica, que es resistente ante una variación del precio. Si aumenta el precio va a variar la cantidad, pero en menor proporción o si disminuye. Entonces, si la elasticidad es mayor a 1, el valor que me da acá es mayor a 1, nos decimos que la demanda va a ser elástica. Significa que la variación de la cantidad, la variación porcentual, lo que tenemos acá arriba en el denominador, la variación porcentual de la cantidad va a ser en mayor proporción que la variación porcentual del precio. ¿Está? Porque es muy volumen. El efecto que produce esa modificación en el precio me afecta considerablemente la cantidad. En cambio, si
en el caso que esté entre 0, bueno, en el caso, cuando hablamos de demanda elástica, significa que este cociente que tenemos acá en la ecuación nos da un número mayor a 1, ¿está? Y eso significa que el denominador, la variación porcentual de la cantidad, el mayor varía bien ante el aumento del precio, la disminución de la cantidad. Les doy un ejemplo. El precio varía un 10%, la cantidad varía en un 20%. Entonces 20 dividido 10 me da 2, un valor mayor a 1. Entonces decimos que es elástica la demanda. Ante una variación en el precio se produce un efecto considerable en la cantidad demandada. ¿Está? En el caso que sea inelástica, dijimos que cuando es inelástica, si bien por la ley de demanda la variación del precio hace que modifiquen las cantidades, pero se modifican en menor proporción que la variación del precio. En el caso de cuando es inelástica, el precio varía en un 30% y la cantidad, a pesar de, supongamos que sube el precio en un 30%, la cantidad demandada disminuye en un 10%. 10 dividido 30 me va a dar 0, algo, me da menor a 1. Es resistente la demanda. Disminuye la cantidad, pero en menor proporción al aumento del precio. Entonces nos da 0, algo. Estamos hablando de una elasticidad o una demanda inelástica. Generalmente los bienes de primera necesidad tienen este tipo de demanda. ¿Por qué? Porque a pesar de que aumente el precio, la cantidad demandada va a disminuir en menor proporción. Si la variación en el precio y en la cantidad es igual, o sea, la variación porcentual en el precio es un 10%, y eso me produce una variación porcentual en la cantidad de un 10%, me va a dar igual a 1. Eso significa que es unitaria. Estos son los 3 resultados que podemos tener, pero existen 2 extremos, que acá tenemos los gráficos. El extremo es la demanda perfectamente inelástica. ¿Qué significa? Que nos da un resultado igual a 0, porque por más que aumente el precio, la cantidad demandada de ese bien va a ser U1. El consumidor está dispuesto a consumir sí o sí ese bien, a pesar de que aumente el precio o disminuya, ¿está? Entonces, va a haber una variación en el precio y la variación de la cantidad va a ser 0, y nos va a dar 0 dividido un número, y esa elasticidad precio va a ser igual a 0. Ejemplo de estos casos, yo les doy siempre, en una época daba el ejemplo de un trasplante de corazón, o el ejemplo de los medicamentos, de aquellas personas que son, por ejemplo, insulina dependiente. Una persona diabética sí o sí, por más que aumente el precio de la insulina, va a consumir ese bien. ¿Está? El otro extremo de la demanda es la demanda perfectamente elástica, que es este caso que tenemos acá. El consumidor va a comprar cualquier cantidad a este precio, pero nada a un precio mayor. Y esto es lo que se ve en el mercado de competencia perfecta. ¿Por qué no va a comprar nada? Porque hay tantos oferentes o vendedores que el consumidor a un precio mayor se va a ir a la competencia a comprarlo al precio menor. ¿Tá? Entonces acá nos va a dar una variación en la cantidad porcentual y la variación en el precio va a ser 0. Entonces todo número dividido 0 nos da igual a infinito. ¿Está? Y luego vemos más o menos la pendiente que tienen las curvas. Cuando estamos hablando de un bien inelástico, tiene esta pendiente. A medida que se va acercando, es más perpendicular al eje del precio. Entonces nos está hablando gráficamente de una demanda
inelástica. Este tipo de gráfica nos muestra una elasticidad unitaria, y a medida que la curva de demanda se hace paralela al eje de las cantidades, nos da un producto o un bien de demanda elástica. Pero, volviendo acá donde tenemos la demanda de elasticidad unitaria, a lo largo de esta curva podemos observar todos los tipos de elasticidades. Si esta curva me toca el eje del precio, decimos que acá, cuando la curva de demanda corta al eje del precio, estamos ante una situación de demanda perfectamente elástica. Cuando la curva de demanda corta al eje de las cantidades, estamos hablando de una situación de demanda perfectamente inelástica. Y entre la curva cuando corta el eje del precio a unitaria, en ese tramo la curva nos presenta una elasticidad elástica, y desde la curva desde la demanda unitaria hasta que la curva de demanda corta al eje de las cantidades, me muestra la elasticidad unitaria. O sea que a lo largo de la misma curva podemos observar todos los tipos de elasticidades. Y este es el tipo de elasticidad que tenemos en un mercado monopolístico, que vamos a ver en las unidades posteriores. Hasta acá hemos visto la elasticidad precio de la demanda. Y esta elasticidad, esta forma de cálculo que vimos, era en un intervalo. Si nosotros sacamos la elasticidad que va del precio 1 al precio 2, obtenemos un resultado, y si sacamos cuando baja el precio de P2 a P1, vamos a obtener otro resultado. Ante esto, los economistas, bueno, acá les doy lo de que se multiplica por -1, y acá, ante el tipo de cálculo en un intervalo, y que cuando nosotros aumentamos el precio o disminuimos el precio nos da diferentes elasticidades, los economistas los resolvieron con el tema de la elasticidad promedio o elasticidad arco, que es la elasticidad en un punto. Entonces, a la ecuación que habíamos visto anteriormente, a ver, la voy a agrandar, lo divide por 2. Entonces es la variación de la cantidad más la suma de la cantidad 1 cuando pasa a 2, dividido 2, sobre la variación del precio, dividido la suma de los precios, dividido 2. Entonces me da la elasticidad en el punto medio entre A y B. Y nos queda, haciendo los pasajes de términos, la variación de la cantidad sobre la variación del precio por la suma de los precios dividido la suma de las cantidades, y todo esto multiplicado por -1. Acá, tanto cuando aumenta el precio de 3 a 5 o disminuye el precio de 5 a 3, el resultado nos va a dar igual. Bueno, ahora pasamos a vamos a achicar la relación que tiene la elasticidad. O sea, ¿para qué el consumidor quiere saber qué tipo de elasticidad tiene su producto, lo que vende? Si es elástica la demanda o si es inelástica. Para ver justamente esto, si le conviene aumentar el precio para obtener mayores ingresos, o si le conviene disminuir el precio para obtener mayores ingresos. El ingreso total de un consumidor, de un vendedor, es la cantidad pagada por los compradores, los consumidores, y percibida por los vendedores, ¿tá? Y matemáticamente, un kiosquero, ¿cómo obtiene la empresa su ingreso total? En el producto del precio por la cantidad de bienes que ha vendido, ¿tá? Entonces, si yo cambio el precio, ese ingreso total se supone que me va a aumentar o disminuir el ingreso total, ¿tá? La variable precio.
pero depende del tipo de demanda, si es elástica o inelástica, la disminución, ante el aumento del precio, la disminución de la cantidad, me puede aumentar el ingreso o me lo puede disminuir. ¿Está? Y esto me lo da este cuadro. Como en concreto, cuando la demanda es elástica, un aumento del precio implica una disminución del ingreso. Una disminución del precio implica un aumento del ingreso total, cuando la demanda es elástica. Cuando la demanda es inelástica, un aumento del precio implica un aumento del ingreso total. Y una disminución en el precio implica una disminución en el ingreso total. Y cuando la demanda es unitaria, el ingreso total se va a mantener constante. Entonces, podemos deducir que cuando la demanda de un bien es elástica, hay una relación inversa entre el aumento y la disminución del precio y el aumento y la disminución del ingreso total. Y cuando la demanda de un bien es inelástica, hay una relación directa entre el aumento del precio y el aumento del ingreso, o la disminución del precio y la disminución del ingreso. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de determinar qué tipo de demanda es del bien que ustedes están produciendo. Dijimos también que además de la elasticidad-precio, en el caso de la demanda, si se variaban otros determinantes como el ingreso o los precios de los bienes relacionados, vamos a tener otro tipo de elasticidades. Uno es la elasticidad cruzada, donde medimos la relación que hay entre la cantidad demandada de nuestro bien y el aumento o la disminución de los bienes relacionados. Entonces, la elasticidad cruzada nos mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones de los precios relacionados a los bienes que son combinados con él. Entonces podemos definir la elasticidad cruzada del bien I con respecto al bien J como la variación porcentual de la cantidad demandada del bien I sobre la variación porcentual del precio del bien J. De acuerdo, acá no es necesario que lo multipliquemos por -1. ¿Por qué? Porque si la elasticidad cruzada, o sea, aplicando esta fórmula, nos da un número positivo, significa que el bien es sustituto. Hay una relación inversa. Supongamos que nosotros estamos analizando el bien A, que es pan, y aumenta el precio de las galletitas, que es un bien sustituto. Entonces, un aumento del precio de las galletitas, que es el bien J, implica un aumento en la cantidad porcentual de la demanda del bien I. Entonces nos produce aumento de la cantidad demandada del pan, va a aumentar porque vamos a dejar consumir las galletitas, y aumenta el precio, nos va a dar un número positivo. En el caso de que la elasticidad cruzada de la demanda nos dé negativo, significa que es un bien complementario. ¿Qué es complementario? Porque supongamos que es el caso de la raqueta de tenis y la pelotita. Aumentan la raqueta de tenis, ¿está? El precio de la raqueta de tenis. Entonces se van a consumir menor cantidad de pelotitas. Entonces la variación de la cantidad de las pelotitas, que es el bien I, va a disminuir porque aumentó el precio del bien J, que son las raquetas. Nos va a dar un número negativo porque la variación porcentual de la cantidad va a ser negativo y la variación porcentual del precio va a ser positiva. Pero cuando esto nos da igual a 1, nos da igual a 0, no a 1, significa que los bienes no están relacionados. No sé,
queremos relacionar el bien I, que es camisa, con el bien J, que es automóviles. El aumento del automóvil no va a afectar el consumo de camisa. Entonces, la cantidad demandada de las camisas va a ser 0 dividido un número y nos da igual a 0. ¿Está claro? Bueno, dijimos que cuando lo relacionamos con el cambio en el ingreso, va a aparecer lo que llamamos elasticidad de ingreso o elasticidad renta, y esto se define como la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del ingreso. Y esto nos da origen a dos tipos de bienes, a los bienes inferiores y a los bienes normales. Acá tampoco nos interesa cambiar el signo. Cuando nos da esta ecuación, nos da negativo, estamos hablando de bienes inferiores. La elasticidad de ingreso igual a negativa. ¿Qué significa? Que ante el aumento del ingreso, la cantidad demandada de ese bien va a disminuir, porque vamos a dejar de consumir ese bien para cambiarlo por otro de mejor calidad o de mejor gusto. En cambio, cuando nos da positivo, la relación de estos bienes, estamos hablando de bienes normales. Pero dentro de los bienes normales tenemos a los bienes de lujo y a los bienes necesarios. Los bienes de lujo, cuando nos da mayor a 1, significa que a mayor ingreso, mayor es la cantidad demandada de ese bien. Y los bienes necesarios, cuando está entre 0 y 1, significa que a mayor ingreso, la cantidad de este bien va disminuyendo. Entonces, nos da entre 0 y 1. Esto es lo que tienen que tener en cuenta cuando veíamos la curva de los desplazamientos de la curva de la demanda, que dimos el ejemplo de que aumentaba el ingreso y el desplazamiento de la curva iba a ser hacia la derecha, que a un mismo precio íbamos a consumir mayor cantidad de cereal. Pero si estamos hablando de un bien inferior, ante el aumento del ingreso, en vez de desplazarse la curva de demanda hacia la izquierda, se va hacia la derecha, hacia afuera, se va a desplazar hacia adentro, hacia la izquierda. Ahora pasamos a la elasticidad de la oferta. Solamente en el caso de la oferta analizamos la elasticidad con respecto a la variación del precio. Y en este caso, como por la ley de la oferta, que hay una relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida, no debemos multiplicar la ecuación por -1. Entonces, la elasticidad de la oferta, la elasticidad precio de la oferta, va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad ofrecida sobre la variación porcentual del precio. Y al igual que la demanda, nos puede dar una oferta totalmente inelástica, una oferta elástica, unitaria o totalmente elástica. Y dentro de la misma curva podemos tener elasticidad elástica o elasticidad oferta inelástica. ¿Alguna pregunta? ¿O ya se han ido todos? Bueno, lo que quiero que ustedes vean que la fórmula de la elasticidad no se corresponde solamente con la pendiente de la curva, cuando sacábamos B, el 6, porque justamente lo que queremos medir es la relación en valores no absolutos, sino en valores relativos, en valores porcentuales. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Ya se fueron todos? Bueno, estén atentos, vayan leyendo, chicos, y vayan preguntando. Y apenas tengamos novedades sobre el parcial, le vamos a informar. No se dejen estar con
con la bibliografía y tengan en cuenta, se pueden guiar por el Power, pero lean los apuntes que tienen, ¿está? Sí, ya voy a ver, ya nos vamos a juntar este fin de semana con Gabriel para ver cómo mandamos, porque Gabriel, sí, teórico-práctico es el parcial, una parte práctica y una parte teórica, ¿está? Sí, a mí también se me cortó. Sí, espero que hayan podido ver bien. Pedí una computadora que esta es de marca, es un HP, que tenga mejor cámara porque las otras no veían ustedes. A mí también se me cortó internet. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana largo y dentro de las posibilidades se diviertan. Estamos en contacto. Saludos. No, profe, chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao.